rosca del fútbol, estaba en la rosca del fútbol. Eso no hay duda. El Pibe Valderrama era un número 10 que nadie creía en él en Santa Marta. Está muteado, doctor Portuano. Nadie ha dicho que el Pibe Valderrama, nadie creía en él en Santa Marta a principios de los años 80. Nadie. Bueno, algunos directivos sí creyeron en él. No, lo echaron de la Unión, se fue para Millonarios, lo echaron de Millonarios. Eso no es verdad, por lo menos así como tú lo estás tratando. ¿Por qué? Porque es que el Pibe Valderrama, al inicio de los años 80, era el 10 titular de una selección Colombia juvenil y ya jugaba. No, era de una selección. Sí, él pudo haber ido, pero el Pibe Valderrama, hubo jugadores en Santa Marta, yo puedo mencionar jugadores. No, eso es otra cosa, pero ojo, lo que tú estás diciendo es una cosa y lo que acabas de decir ahora es otra cosa, porque que tú dijiste que nadie creía en él, era un número 10 guanábana. Por eso, ¿qué significa guanábana? Que no tiraba al arco, era figurita, dámela aquí, dámela acá, toma aquí. Pero toma acá. ¿Por qué guanábana? ¿Cuál es la semejanza de una guanábana con alguien que no tira al arco? Bueno, eso es un dicho samario, un número 10 guanábana, no tira al arco, no hace goles. Número 10 guanábana. Yo insisto en que no creía en él, pero era titular en la selección Magdalena, era titular en la selección. ¿Cuántos goles hizo el Pibe Valderrama en el fútbol? ¿Pero cuántos goles hizo hacer? Que voy a poner 55,000 pases de gol. No, ponle tú, Rubén, que no puso ninguno. ¿Por qué no confió en Europa? Que no hizo ninguno, pero lo que está diciendo es que tú dijiste que nadie creía en él. Entonces, eso es lo que yo no creo, que nadie creía en él cuando fue el jugador promocionado en su época, vendido. No. Una cantidad importante. El jugador promocionado en la época del Pibe Valderrama fue el Didi Valderrama. Yo le hago una pregunta a Andrés y a César, porque ya nosotros somos más contemporáneos con el Pibe. ¿A ustedes qué les genera el Pibe cuando lo ven expresarse de la manera como se está expresando? Bueno, generalmente siempre se ha expresado así, y cuando sale ahora como... O sea, ¿qué les genera a ustedes dos el Pibe? De verdad, Andrés y a César, cuando lo ven. Doctor Barreto, yo he tenido esta discusión, creo que con Andrés varias veces. Para mí el Pibe es el mejor jugador de la historia del fútbol colombiano y fue el que puso el fútbol colombiano en el mapa en el mundo. Yo me di cuenta cuando me fui a Argentina, Valderrama fue el que puso el fútbol colombiano, el que internacionalizó el fútbol colombiano. Entonces a mí particularmente me inspira muchísima grandeza. A la imagen pública últimamente más nada de yo creo que el pibe. O sea, a la imagen me refiero puntualmente a cuando lo ven en las últimas apariciones en los cosas. Yo creo que al igual que en su momento como futbolista, y lo sigue siendo, yo creo que sigue siendo un personaje. O sea, creo que ha sabido crear un personaje dentro y fuera de las canchas. Tú le muestras el pelo del Pibe a cualquier persona del planeta Tierra y te va a decir Valderrama. Claro. Y creo que eso es algo que no había logrado nadie en Colombia. ¿Sabes que tienes razón? ¿Te guste o no el personaje? Grotesco, no grotesco, corroncho, no corroncho, como dicen algunos, es un personaje. Porque yo creo que en la interna, el Pibe no habla con uno normalmente así. ¿Alguna vez he tenido la posibilidad de compartir con él? Doctor, yo tengo acerca del Pibe algo que le voy a decir esto. El Pibe Valderrama, él se las tira de bollo. Y que me llegan 5 minutos tarde y yo no le salgo a nadie. Pero resulta que el Pibe Valderrama le quedó mal a la Unión Magdalena en una época donde todo el pueblo samario lo estaba esperando y le dio la espalda. Es más, en Santa Marta se dijo en un momento que no fuera más a Santa Marta. El Pibe dejó tirado a la Unión Magdalena. Entonces eso al samario de la época, como yo, que estábamos ilusionados de ver a un gran equipo, Eduardo Retá era el técnico, eso le dolió a mucha gente. A mucha gente de Santa Marta le dolió muchísimo de que él se las tiraba. Pero Hernández fue cambió. Y resulta que no fue. Y la gente esperándolo. En la época eso no cayó bien. Y todo el mundo en Santa Marta sabe que así él se la quiere tirar de que él es responsable, de que es serio, de que tiene que llegar. No, pero después lo demostró en su carrera profesional que sí lo era. Él le hizo el desplante más grande que le han hecho a la Unión Magdalena en toda la Rubén, lo hizo Carlos Alberto Valderrama. Estás hablando de algo que pasó hace 20, 30 años. Creo, bueno, ¿no? Entonces. Claro, pero entonces por eso ya él es el más irresponsable del mundo. No. Que él la estatua de él sigue estando en Santa Marta. La estatua de él sigue estando en Santa Marta. Sí, pero no, eso no tiene y nada es el sitio más visitado por turistas extranjeros en Santa Marta. No. O sea que yo nunca voy allá, yo soy del extranjero. Yo cuando voy que va a ser tu extranjero, tú eres de Galicia, que va a ser tu extranjero. Bueno, pero que los hijos míos no fueron allá nunca a ver al Pibe Valderrama, no les interesa.
Al extranjero le interesa ir a la playa. No, mira. Yo tengo 15 años estar viviendo acá. Okay. Y yo constantemente, que era en todo el frente de Eduardo Santos, que paso por ahí, hay chivas de turistas visitando la estatua. Lo pusieron como la estatua que la Quinta de Bolívar. Sí, claro, lejos. La pusieron como parte del recorrido turístico. Ah, la pusieron como parte del recorrido turístico. Y Rubén, o sea, te está refiriendo a un hecho que, como dices, se pasó hace mucho tiempo. Lo digo y lo sostengo. El pibe Valderrama se las quiere. Ojalá o algún día me lo encuentre y seguro que vamos a tener una gran discusión entre él y yo. Él se las quiere dar. Ese man está preocupado por eso. Ese man está preocupado por el día que se encuentre. No. Ese man todos los días piensa, joder, el día que me encuentre más allá de eso, el pibe se merece. Y pibe, cuando yo hablo con la gente que lo dirigió, ha sido uno de los tipos más reconocidos por su puntualidad, por su profesionalismo. Cuéntame que hay de cierto que pero está hablando de un Samario que está manifestando un resentimiento que tiene los Samarios. ¿Quién más puede tener autoridad que no sea el profesor Uribe para decir lo que está diciendo? Creo que vale la pena escuchar. En mi época, el pibe dejó tirado a la afición samaria, la dejó plantada. Todo el mundo fuimos al estadio, eso se llenó de gente. Fuimos al estadio y estábamos esperando la llegada del pibe Valderrama para cargarlo en hombro y meterlo al estadio Eduardo Santos, y nos quedó mal. Eso no se hace, loco. Eso no se hace. Yo como barranquillero, como juniorista, yo espero algún día que Teo, cuando pase el tiempo, aclare qué pasó con él en esta segunda fase de Junior antes de irse, porque él tenía una tendinitis plantar que creo que no lo incapacitaba tanto tiempo. Yo quiero creer que hubo una orden tácita del presidente del equipo para que Teo no lo alineara, porque de lo contrario, yo como barranquillero, como juniorista, hey Teo, nos dejaste tirado con la Copa Libertadores ahí. Yo, un resentimiento de fanático, nada personal, porque yo no soy ni amigo de Teo, pero podría entender tu resentimiento desde ese punto de vista. Digo yo, los fanáticos, así como amamos, también nos resentimos. Doctor Barreto, yo no, y quiero aclarar, porque creo que lo que dice Rubén es como dice Portuano, es el sentir de Santa Marta. Él solamente no lo dice, lo dicen varios Samarios. ¿Tú has escuchado eso? Sí, claro. Porque estaba callado, Wilson. Yo lo que estoy diferenciando es lo del primer concepto que él esgrime, que dice que la gente de Santa Marta no creía en él como jugador en la década del 80. Al principio no. Y eso no es así. Eso no es así. Él tenía una jugadita. Él pasaba sobre la pelota varias veces. Políticamente, el pibe Valderrama ha sido siempre una persona que ha enorgullecido a los samarios. Sí, que el Didi Valderrama en un principio era más ídolo, claro. Y era más ídolo que en toda la costa, diría yo. Pero no podemos desconocer que Pibe Valderrama desde juvenil se destacó en su ciudad, que representó a su ciudad, que representó a su equipo, que después se fue y tuvo decisiones personales, es otra cosa. Pero eso, doctor Barreto, es muy diferente a lo que dijo Rubén. Lo segundo, sí, no estoy de acuerdo con él, es un tema muy de los samarios, pero sí es cierto lo que dice Rubén. Es el reflejo en la mayoría de los samarios. Al Pibe Valderrama no lo ven aquí, no, estás mutuado, Lucho. No está diciendo entonces una verdad, ¿no? Sí. Yo primera vez que la escucho del resentimiento sobre los samarios, ¿es cierto? No, sí. Aquí siempre dicen que el pibe no ha hecho, que el pibe no ha hecho nada por Santa Marta, que el pibe prefirió irse a llevar a Santa Marta, que no ayuda a su gente. Yo particularmente conozco directamente de ayudas a gente del barrio que ha hecho el pibe Valderrama. Ayudas a su familia que ha hecho el pibe Valderrama. La conozco directamente porque la ha vivido. A Julio Palacio y el otro. Pero digamos que el pensamiento en una gran mayoría de la gente es el mismo que tiene Rubén. Bueno, pero convengamos, lo que él dice puede ser cierto, pero es más grande la grandeza del pibe a nivel nacional que ese pequeño lunar que es importante para el fanático samario. Y entiendo, Rubén, no lo critico. Es más, hablaré con la producción y si Rubén me permite, podríamos titular hoy El pibe le quedó mal a Santa Marta. ¿Usted está de acuerdo, Rubén? Y hay una cosa, doctor, hay una cosa importantísima y por eso el ídolo del Samario es Alfredo Arango. Alfredo Arango dejó al Junior por irse para la Unión Magdalena. Sí, eso es cierto. Ustedes creen, y doctor Barreto, usted que ha vivido en el extranjero, César Mejía también vivió en el extranjero. Cuando ustedes hablan de Santa Marta, ¿cuáles son los dos nombres que identifican en el mundo? Carlos Vive y el Pibe Valderrama y Rodrigo Bastida. Entonces, y no ha hecho nada por Santa Marta el Pibe Valderrama. Oye, el Pibe Valderrama que declara. No ha hecho nada, estamos hablando de fútbol.
Habla de Estamos Santa hablando Marta. de fútbol. No ha hecho nada por el equipo de Santa Marta. Ey, absolutamente nada. Te voy a decir algo. Pero tú qué quieres, que el pibe Valderrama saque plata de todo lo que ha trabajado en la vida y le invierte en la Unión Magdalena. Es lo que tú No, nadie le ha pedido eso. Esa Oye, pregunta lo que más le pide, ¿qué es lo que le pide el barranquillero? ¿Qué es lo que le pide el barranquillero a Carlos Vaca? Que termine en Junior. Perdón, déjame que quiero interpretar los dos portados, quiero intervenir. Dígame los dos portados en relación al interrogatorio que está haciendo. Yo tengo amistades de Samaria. Arturo Pacheco Palacio. Aquí mis amistades de Samaria me están escribiendo todo diciendo, es verdad lo que está diciendo el señor Uribe, que por cierto no sabemos quién es. Así dice textualmente. Pero fíjate lo que me está diciendo aquí una Samaria. Carlos Vives, cada vez que va a Rodadero o va a Gaira a comprar arepa de huevo, compra 3 y 4 bandejas de arepa de huevo y le regala a todo el mundo. Él solo quiere comprarle la paila a los manes para colaborarle. Cada vez que él se acerca, regala arepa de huevo para todo el mundo, regala frito. Carlos Vives es un hombre espléndido con su pueblo, cosa que Carlos Valderrama no lo es. Me lo dice Samario y no lo está diciendo Uribe. Pero bueno, es que ahí yo no... O sea, es porque Shakira no hace eso, le demerita completamente su fundación. Hace 15 años y yo he sido testigo presenciales de gestos con gente de la calle del pibe Valderrama. He sido testigo. Y no lo voy a decir porque si él no lo hace público tampoco lo voy a decir. ¿Qué le grita, Wilson? Wilson, tú no viviste el momento en que Carlos Valderrama caminaba en las calles de Santa Marta y la gente le decía: vete para Barranquilla, no jodas, aquí no te queremos. Yo lo vi. Vete para Barranquilla. ¿Qué le reclama si así lo trataron? Duró como 3 o 4 años sin ir a Santa Marta por eso. Hubo 2 jugadores insignia de la Unión Magdalena que dejaron. El primero fue Palacio. Dejó al Tolima. Lo contrataron en el Tolima, lo contrataron en Junior y dijo: no me voy, me quedo jugando en el Unión. Y Alfredo Arango fue otro jugador que jugó en el Junior y dijo: me voy para el Unión, y terminó dejando un contrato suculento que le ofreció Junior en su momento. Sí, señor. Pero entonces, ¿qué le reclaman pero ¿qué le reclamas al pibe entonces si lo trataban así en la calle? O sea, porque lo trataban así porque él les había quedado mal. No les quedó mal, claro. La gente lo estaba esperando a las... Mira, empezó la gente a hacer... Yo les voy a ver... ¿Para qué lo esperaban? O sea, tenía un evento en el estadio. Desde las 3 de la mañana. No. Desde las 3 de la mañana. Eso no fue tan... Para hacerle claridad, disculpa, Rubén, porque tú lo vas a explicar mejor, porque el sentir tuyo es el reflejo del Samario. El pibe Valderrama a finales de la década del 90 prometió regresar al fútbol para finalizar su carrera en Santa Marta. Eso fue entre el año 2099, algo así. Y el pibe Valderrama... 2002, 2003, por ahí. Él se retiró en 2004. Claro, y el pibe Valderrama dijo que una fecha tal iba a regresar los entrenamientos con Unión Magdalena. La gente estaba en el estadio, la prensa nacional apostaba en el de los Santos y el pibe Valderrama nunca llegó. Ese fue el día que el pibe Valderrama declaró ante la prensa: no joda, no me levanté y me di cuenta que no estoy para regresar al fútbol. Una excusa tonta. Una salida así infantil, lo reconozco, no me parece seria, pero bueno, fue lo que el man dijo. Y eso es la verdad. En Santa Marta no se lo perdono. Pero claro, es que ahí... O sea, lo que usted respalda, para que trate de entender lo que yo digo, es que yo lo que insisto es que de ahí a que digan que el pibe Valderrama no ha significado nada para la ciudad de Santa Marta, creo que estamos muy distantes de una realidad. No ha significado nada para el Unión Magdalena, que es el sentir del fútbol. El pibe Valderrama, ¿qué es? Un jugador de fútbol. Él no es nadie más un jugador de fútbol. ¿Y qué representa? El pibe Valderrama es una marca. El fútbol se volvió un ícono de Colombia. Claro. ¿Qué representaba o qué representa al fútbol samario? El Unión Magdalena. Y entonces... Pero Rubén, por ejemplo, te voy a decir yo que no viví... Yo no viví... Hace 40, 50 años. Yo comencé a ver fútbol con el Unión Magdalena descendido. Es decir, no estaba en el radar. Para mí, te voy a hablar de mi experiencia. Pero una de las cosas por las que yo conozco a la Unión Magdalena es por el pibe Valderrama. Entonces no puedes decir que no ha hecho nada porque mucha gente... No. Una de las cosas por la cual se conoce a la Unión Magdalena era porque ir a jugar a Santa Marta se enfermaban. Los mismos jugadores veteranos lo dicen. Se enfermaban. No querían ir a jugar a Santa Marta porque la leñera era grande. Perfecto. Y está bien. Y Rubén, pero te estoy hablando desde mi visión, o sea, desde como lo veo yo, que no alcancé a ver la rivalidad. A ti te vendieron, Andrés, a ti te vendieron otra cosa en el fútbol. A ti te vendieron otra cosa. Él es juniorista, el pibe es juniorista, él no es hincha de la Unión. Perfecto. Así que yo creo que es válido el sentimiento
de los Samarios. Pero porque loco. dices eso, Portuano, si si lo ha hecho. Hincha del Unión. Así feliz no te lo ve en la calle. Él lo ha hecho manifiesto que él es hincha del Unión. Bueno, y lo ha hecho manifiesto para Barranquilla, lárgate de aquí. Yo le hubiera gritado lo mismo si lo hubiera visto por la calle de Bastidas. Sí, por eso. Él no es así como aquel muchacho Enrique. ¿Tú recuerdas a este muchacho Enrique que jugaba en el Nacional? Él nunca quiso ir a jugar al Junior porque él decía que era fanático del Unión. Pero nunca jugó en el Unión. Nunca jugó en el Unión. Sí, ellos empezaron. Nunca jugó en el Unión. Nunca jugó en el Unión. El abuelo de él, Charales. Él era de la escuela Charales, que se hace el pescadito. De ahí lo vendieron al Once Caldas. El Once Caldas pasó al Atlético Nacional. Nunca jugó en el Unión. O sea, que no diga eso. Y Núñez, que es el primo de él, tampoco jugó en el Unión. Pero el hermano sí jugó. Pedro. Y el hermano. Ahora el hermano. El hermano de Enrique, claro, el hermano de Enrique. Que olvidamos que la próxima ingrese más temprano con su polémico comentario. Porque no joda, ya son las 2:20 y yo me tengo que ir, marica. Aquí dicen desde Santa Marta, el pibe no es incapaz, dice la señora Barliza, Ramírez Barliza, el pibe no es incapaz del Unión. Su equipo es Junior. Que no es hincha del Unión. Carlos Vives, el Escura Linero y ella. Fíjate, el Escura Linero yo lo reconozco como un hincha de la Unión. Siempre se pone su camiseta y su vaina. Al pibe yo lo siento más juniorista. Y también tendrá derecho, ¿no? Edgardo, Carlos Vives aquí fue al estadio de Los Santos y lo sacaron, lo echaron. Lo sacaron los hinchas. Fue con su esposa y lo sacaron los hinchas. A Carlos Vives. Los samarios son así, ¿por qué lo sacaron? Porque la gente no gusta de él. Sí, porque la gente lo echaron del estadio, lo sacaron. Fue la última vez que fue. Eso fue año 2007, 2008. Lo sacaron del estadio y lo insultaron. ¿Y por qué no gustan de Carlos Vives? ¿Sabe quién gustan ellos, No. Lo que pasa es que Carlos Vives ha tenido un problema. Y Carlos Vives se asoció con el actual gobernador. Esto es una gran verdad. Carlos Vives se asoció con el actual gobernador del Magdalena cuando era alcalde. Se reunían allá en la tienda de Gaira, allá en bueno, pero por hacer algo por su tierra, político. Pero la gente no le cayó bien esto porque el hombre... allá gustan es de Rubén, allá tienen... Sí, entonces, ahora el pibe, que porque salió con Alex, le vamos a tener rabia al pibe si las cosas no salen. Creen Alex y lo apoya. La única persona que por las calles de Santa Marta se pasea y le gritan cosas bellas. Eso no es gratis. ¿Tú crees que la propaganda del pibe no pagaron? Andrés, perdón. Rubén, ¿tú crees que la propaganda del pibe no es gratis? No, eso no es gratis. Ahí hay billetes. El pibe Valderrama, el pibe Valderrama se conoce como una persona que él vive detrás de la plata y usted cree que miente usted, señor Rubén. ¿Cuál? Miente usted porque yo, mire, yo, quien habla, Wilson Pacheco, maneja la pauta publicitaria de la Universidad del Magdalena y yo le pedí el favor el día que la Universidad Magdalena la acreditaron recientemente por 6 años por alta calidad del Ministerio de Educación Nacional, que nos hiciera una publicidad en sus redes sociales y la hizo y no se le pagó ni un peso. Y yo ahí está, señor Rubén, ahí está. Miente usted. Mira, Rubén, acá te manda una pregunta Jaime López, dice, ¿por qué el Samario no gusta del Samario que progresa? Preguntan por ahí. Oye, los Samarios, tenemos Samario en sintonía porque acá me están hablando de los Samarios más. Los culosungos. Los culosungos son los cienagueros. Oye, ¿por qué le dicen así? Porque resulta que el tren llegaba a Fundación nada más y se devolvía. Cuando el tren se devolvía a Fundación, la salida de los cienagueros era el domingo a un parque que existía frente a la estación de ferrocarril. Se sentaban en los rieles y como vestían, en esa época eran de lino los pantalones. Blanco. Entonces llegaban, se les ponía el óxido de los rieles del tren y llegaba la gente de Fundación y decía, llegamos donde los culosungos, ahí es donde están. Ahora fíjate, yo no sabía por qué le decían los culosungos. Oiga, ¿usted sabe por qué el Jopa Verdugo le dicen el Jopa? No, nada. ¿Por qué? De pronto un oyente, que nos diga, que porque gritaba por la ventana, no sé qué vaina. Pero bueno, de pronto un oyente. Bueno, la verdad que me divertí bastante, esa es la idea de los programas del viernes. Lo único cierto, como para ir concluyendo, doctor Barreto, es que en Santa Marta, desafortunadamente, sus dos máximos ídolos, sin temor a equivocarme, que son el Pibe Valderrama y Carlos Vives,
no son mirados con buenos ojos. Te olvidaste de mí. Yo sí soy. Te olvidaste de mí. Yo, cuando yo voy a Santa Marta, saludo a todo el mundo. No, ya usted relató que Rubén está caído que con la cuota, me dijeron por acá. Bueno, la parte de recuerdo. Aquí me está diciendo un oyente, Samario, me dice, el señor Don Wilson miente miserablemente. Lo que pasó fue que cuando Caicedo se posesionó como alcalde de Santa Marta, para el evento él invitó a Carlos Vives para que cantara en su posesión y Carlos Vives amablemente accedió. Eso causó disgusto incluso en la familia de Carlos Vives, que es el combo de los mafiosos que han destrozado a Santa Marta por décadas. ¿Y en qué he mentido yo? Si yo ni siquiera, yo no he hablado de eso. ¿Yo en qué he mentido yo? No tengo ni idea de que estás hablando de Carlos Vives con el alcalde. Entonces fue el señor Uribe. Sí. ¿Qué pasó? Ese es el problema de los Uribe. Eso no es un secreto que él se reunía en la tienda de Gaira a negociar con la gente de Santa Marta. Eso no es. Aquí dicen que usted miente miserablemente. Que él lo invitaron para la posesión de la alcaldía y Caicedo lo invitó y ese fue su error. Es más, doctor Portuano, a Carlos Vives dejaron de llamarlo el artista Samario en los periódicos de Santa Marta para decirle el hombre de mierda. No. Le decían el empresario Carlos Vives, así le decían. El empresario Carlos Vives. Doctor Portuano me dijo que a Carlos Vives, ¿cómo era que le gustaba que le dijeran? Mija. Pero vamos a dejarlo ahí, que ya está ahí. Bueno, Mario, como que se resienten con todo. Son gente muy sensible. Ellos, por ejemplo, dicen, loco, Santa Marta es un barrio de Barranquilla y esos manes se manejan. Claro, es una triste realidad. Oye, que odian a Falcao también. Oye, ustedes aquí no odian. ¿Y con Falcao cómo están? Falcao es un y Falcao es el único Samario en la historia. Imagínate, Millonarios lo quieren. No. Es el único Samario que le va a Millonario y lo quieren. No, y como siga así, Wilson, su máximo ídolo se va a convertir en el Caballo Márquez o alguna vaina así, pero no quieren a ninguno. No quieren a nadie. Don Wilson, Don Rubén. Gente conflictiva son Samario, gente conflictiva. Doctor Barreto, veo que le gustó el miente a usted. Que tiene. No, fue Portuano. A mí esto no es Portuano que ahora. Admito que esto es una vulgar copia de su amigo. Yo creo que el Samario que más le tenemos cola a nosotros los barranquilleros recientes, al tal Caballito Márquez, ¿dónde lo veo diciendo botín? Menos mal que se llevó una botinera. Yo vi el video que después no lo pasaron, yo no sé por qué. Me lo mandó un amigo de Bogotá, lástima que yo no lo encuentre, donde hubo como 4 o 5 jugadores del Junior que le dieron con todo ese caballito. Oye, pero no, hay otro jugador Samario que está en la selección. ¿Cuál es? No, si no sabes tú. No. ¿Qué otro Samario en la selección? No, el otro Márquez. El Pseudomono, no, ese de Cartagena. Suárez, hay otro jugador Samario que está triunfando, que está jugando. Cantillo es de Magdalena. Es de Río Frío. Cantillo es de la zona de Fabio Poveda, del pueblo de Fabio Poveda. Fabio Poveda de Sevilla. De Sevilla, ahí de zona bananera. Este es de Río Frío. El otro Samario que llamaron recientemente a la selección Colombia fue Luis Suárez, que juega en el Granada, compañero de Vaca. Oye, loco, ven acá, en el Granada no juega este man Arias que se lesionó aquí. Sí. Y ese man todavía no jugó nunca, entonces ese man quedó bien. Sí, ya volvió a jugar, pero Reinaldo Rueda aún no lo ha tenido en cuenta. No, pero allá no juega, ya no es titular, yo no lo veo casi. No, pero lo que me refiero es que ya se recuperó de la lesión. O sea, ya... No está en un 500%, doctor Barreto, para estar en la selección directa no lo tiene ni cuidando los bolsos. A Vaca no lo pone ni a cuidar los bolsos, hermano, está en la banca y está en perfectas condiciones físicas. A Vaca. Y lo quiere ahora y que trae para Junior. Yo creo que ya Vaca tiene que venirse el otro año, vacilar a 6 meses y recogerse. Cuidando bolsos allá en el Granada. Bueno, en media hora juega el Granada. Luis Suárez titular. Y Vaca, abrazo a nuestro hermano Samario. Siempre Vaca está en la banca. Vaca está en la banca. La verdad que yo quiero mucho a los Samarios y a la Samaria porque tuve mis primeros pininos con la fémina, fueron 2 chicas oriundas de Santa Marta. Una de ellas me dio una cachera sin igual, pero yo la recuerdo con cariño. Usted no está resentido como Rubén, creo que... Ni como otros. Vamos a dejarla ahí. Un abrazo. Chao. Rubén se quedó callado. Son 15 años sin trabajo, solo contando con el voy a Santa Marta todo el mundo me saluda. Hasta el primo querido de Carlos Valderrama que se llama este Palacio, ¿cómo que se llama? Julio Palacio. Julio Palacio no es oyente nuestro. No, claro, Julio Palacio tiene que ser. Julio Palacio es de la llave del pibe Julio Palacio. Si ustedes hablan Rubén, de la llave. Aquí me preguntan que si usted se depila. Es Julio Palacio Vélez, más conocido como Julio Cacha.
Ah, bueno, el Julio Cacha, ese es. ¿Y por qué Cacha? Esa es la llave del pibe. Por el arma. Él es primo mío, primo de mi mamá. ¿Qué andaba con razón. Es que tú estás defendiendo al pibe. Ya te has... Si tú eres sobrino de Olivo Palacio, si tú eres sobrino de Olivo Palacio, el papá del Cacha, sí, es porque ya me di cuenta por qué es que defiendes al pibe. Él lo es. No, al margen de que tenga. Al margen que tenga familiaridad. Esos billeticos de 5,000. Oye, esos billeticos de 5,000 que se enrolla. Me cuentan que el pibe Valderrama coge los billetes de 5,000 y los enrolla así, unos 20, 30. Y llega Pescadito y empieza a darle billetico de 5,000 a todo el mundo. Y entre esos me imagino que está Wilson Pacheco. No, yo no vivo en Pescadito, yo vivo en Santa Cruz. Oiga, qué miserable. Lo que quiero decirle. Dejen a nuestro ídolo del pibe. Oiga, usted sabe que estos programas lo escucha quien menos cree usted. No le extrañe que el pibe lo esté llamando próximamente. Ojalá ¿cuál? Si enseguida empezamos a discutir, yo siempre le digo la primera palabra que es muy samaria, le voy a decir a él. ¿Qué vas a venir a inventar tú si tú dejaste a la Unión tirado? Es que en Santa Marta todo el mundo sabe de fútbol, doctor Barreto. En Santa Marta. Yo voy a hablar con la producción para que Pacheco Palacio está de acuerdo con que se ponga el pibe dejó tirado a Santa Marta. No, sí, me parece bien, Sí, yo no comparto esa apreciación, pero sí, señor. Me parece no, por claro, creo que no está de acuerdo con antes de irnos, el público. Esperen, antes de irnos, el público estaba esperando al pibe desde las 3 de la mañana. 3 de la mañana, esperándolo. Y Retá estaba esperándolo también. Retá, técnico Samario, esperándolo. Y entonces llegó, y cuando de pronto, ay, el pibe no vino. Mandó un WhatsApp. Retá salió y dijo, no quiero hablar más del pibe. El Retá nunca más habló con el pibe después de eso. Bueno. Vamos a dejar la vaina por ahí. Yo lo que me imagino es que si en Barranquilla estuviéramos resentidos porque Shakira vive en España o porque Rentería vive en Miami. No, pero es que es diferente. Aquí en el destino según vamos a dejar ese tema para el próximo viernes. Yo me tengo que ir a trabajar. Un abrazo a todos. ¿Qué le pasó al doctor Portuano? Está llorando porque él le dolió lo que dijeron del pibe. Él le dolió lo que dijeron de Shakira, ¿no? Doctor Portuano, porque él siente una profunda admiración por Shakira. ¿En qué momento que yo no? ¿Quién fue el infeliz que se metió con Shakira? Se metió Pacheco Palacio, dijo que... No, al contrario, dije que fuera como si criticáramos en Barranquilla porque Shakira vive en España o criticáramos a Rentería porque vive en Miami. Son orgullos nuestros que dijeron otro destino de vida producto de un manejo económico. Tú eres primo hermano de Úrsula. Sí, de Úrsula, Tomasita, Carlos. Y de Wilson, el que falleció. Wilson el punto, profesor. Wilson Palacio, mi gran amigo Wilson Palacio Vélez, mi gran amigo. El padre se murió de muerte natural o fue él. Murió en extraña circunstancia. Él murió de una enfermedad. Wilson Palacio, tú puedes contarle a Úrsula Palacio. ¡Mierda! Mejor dicho, de Wilson o Rubén. Bueno, hablaré con ella, Rubén, hablaré con ella. Ok, bueno. Sí. Doctor Portuano, cuidado. Cuidadito.